Una vez más estamos aquí reunidos para poder recibir la instrucción a través de la palabra con el poder del Espíritu, porque sin el poder nada podemos hacer, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor nos atrae y nos trae a que nos sentamos a sus pies para poder aprender un poco más de esa palabra tan maravillosa que Él tiene para su pueblo. ¿No es verdad? ¿Quién dice amén? La palabra de Dios es maravillosa para sus hijos, para aquellos que hemos entregado nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro todo. Él siempre quiere instruirnos, siempre quiere llevarnos a un nivel un poco más alto a través de su sabiduría y no quedarnos como bebés, ¿no? Por eso es que leyendo acá, ¿qué versículo es donde dice la doctrina de Cristo? ¿Cuál es el capítulo? No. El capítulo de la doctrina de Cristo, lo repasamos la semana pasada. No. La doctrina de Cristo. Hebreos 6. Hermano, ya debemos de saber dónde está la doctrina de Cristo. La estamos hablando hace 3 clases y esta es la 4ª. Esa fue la primera pregunta que hice en el repaso la semana pasada. La doctrina de Cristo está en Hebreos capítulo 6, donde dice que por tanto dejando ya los rudimentos la doctrina de Cristo. No quiere decir que dejemos la doctrina, porque la doctrina es fundamento. Vayamos adelante a la perfección, que no es más que la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Así que, y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y Él quiere que nosotros tengamos nuestra voluntad atada a su voluntad, ¿verdad? Y Dios lo va a permitir porque Él quiere que su pueblo avance en perfección. ¿Y qué es perfección? Cuando hablamos de perfección, hablamos de la perfección del mundo. La perfección como lo ve el mundo, la percepción de la perfección como lo ve el mundo, que no cometes errores. Nadie es perfecto, pero cuando habla de la perfección aquí en la doctrina de Cristo, en Hebreos capítulo 6, estamos hablando de madurez. El Señor quiere que avancemos, pero que conozcamos, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no hay conocimiento cuando no leemos la Biblia. Por eso, y cuando no la estudiamos o cuando no la oímos. Por eso es necesario los estudios bíblicos. Por eso es necesario oír las predicaciones. Por eso es necesario, mientras que se pueda, abrir la palabra de Dios, porque hay lugares en que aún, que en estos momentos no se puede ni leer la Biblia. Hoy continuamos, estuvimos estudiando la primera clase fue el fundamento, que era el fundamento, que es Cristo, y vimos bastantes puntos sobre esto. Después tocamos el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que sin arrepentimiento de obras muertas no podemos tener fe en Dios. Porque lo que abre la puerta para poder entrar en esta doctrina de Cristo es el arrepentimiento de obras muertas. Porque sin arrepentimiento nada pasa. No tenemos una comunión con Dios, no podemos entender la fe, aún no podemos entender lo que es la doctrina de bautismos, que es la doctrina que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a comenzar, no creo que lo termine, porque es bastante extensa esta doctrina, pero traje los puntos importantes para comenzar. Entonces, introducción. Hay 3 bautismos principales para el cristiano y otro bautismo que puede ser incluido para los que quieren seguir adelante en Cristo. Ok. ¿Qué vemos aquí? Vemos 4 tipos de bautismo. Los 3 primeros son principales para el cristiano, pero hay un 4 que a medida que tú vas avanzando a la perfección, vas a entrar en ese bautismo. Los 4 primeros bautismos, los 3 primeros bautismos que todo cristiano debe tener es bautismo por un espíritu en un cuerpo.
y esto es por posición. ¿Qué cosa es esto? Lo vamos a explicar. Primer bautismo, bautismo por un espíritu en un cuerpo, por posición. Tú estás trasladado de un lugar a donde no habitaba Dios. Una vez que conoces al Señor, que tienes arrepentimiento en tu corazón, que tienes la fe en Dios, eres inmediatamente nacido de nuevo y por tanto tu posición en el mundo de las tinieblas es quitada, es arrancada de Satanás y es puesta a tu posición en el cuerpo de Cristo, que es la luz. Entonces, el primer bautismo es un bautismo en un cuerpo. ¿Y qué cuerpo es? El cuerpo de Cristo, por posición. Eres movido del mundo de las tinieblas y eres puesto en la luz, que es el cuerpo de Cristo. El segundo es el bautismo en agua. El bautismo en agua no es más que la confesión pública, y vamos a verlo con detenimiento. Y el tercero es bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo en poder. Acuérdense que los discípulos no tuvieron poder hasta que no fueron impartidos por el poder del Espíritu Santo. Nosotros, después que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener ese poder, tenemos que ser bautizados con ese poder, porque si no, no podemos ir a la perfección, hermano. Y el Señor busca en nosotros madurez. El Señor busca en nosotros que el cuerpo de Cristo funcione con comunión en Cristo Jesús. No solamente decir yo soy cristiano, vengo los domingos, levanto mis manos y ya. Diezmo, aún ofrenda y todo, pero no hay un poder de verdad en el Espíritu. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Y el otro bautismo, el bautismo con fuego, que no es más que la purificación, y de eso estaremos hablando. Entonces, hay tres bautismos principales para el cristiano, que es el bautismo en posición del cuerpo de Cristo, el bautismo en agua y el bautismo de poder. Esos tres bautismos deben ser base para una vida madura en Cristo. Y el cuarto es cuando la persona verdaderamente ha sido introducida en este bautismo, que es de purificación y de fuego, que no todos llegan ahí. No todos llegan a este bautismo, y veremos adelante qué es lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Así que solamente a veces cuando oímos bautismo, la gente piensa solamente que es bautismo en agua. No. Hay bautismo de posición en el cuerpo de Cristo, hay bautismo en agua y hay bautismo de poder y bautismo con fuego. Bautizados en un cuerpo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues este es un bautismo que todos los creyentes deben conocer o no son creyentes. Si los creyentes no saben que somos bautizados en un cuerpo y el cuerpo de Cristo, pues no son creyentes. Vamos a ver los versículos. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. Bautizados en un cuerpo. 1 Corintios, ¿está el papel ahí, Karen? 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 14. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Este es el primer bautismo que el cristiano, el hombre nacido de nuevo, debe recibir. Inmediatamente que hay confesión de pecado, que hay arrepentimiento, que hay fe en Dios, tú naces de nuevo y eres trasladado por posición al cuerpo de Cristo. Y eso no es más que el bautismo en el cuerpo. Porque por un solo espíritu fuiste bautizado en un cuerpo, sean judíos, griegos, no hay excepción de personas, sean esclavos, libres, y todo se nos dio a beber en un mismo espíritu. Todos los creyentes, sean lo que sean, son bautizados en el cuerpo de Cristo por posición. Efesios capítulo 4, vayamos allá. Capítulo 4, versículo del 4 al 5. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es la unidad que el Señor nos da por ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Los otros bautismos son los derechos de herencia de los creyentes adquiridos por Jesús al morir en la cruz. Así que este bautismo, que es el primero, es porque tú te arrepentiste, tú confesaste a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, tú recibiste la fe en Dios para creer, o sea, activaste esa fe en Dios para creer, que hablamos mucho de la fe en Dios, y después fuiste entonces nacido de nuevo, por tanto, cambio de posición. Los otros bautismos son el derecho de herencia de los creyentes adquiridos por Jesús al morir en la cruz. Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos, ¿no es verdad? ¿Cuál es el principal de todo? Por posición. Ese es el principal. Podemos llegar al cielo si no entramos en los otros bautismos. ¿Cuáles son los otros? El bautismo en agua, el bautismo de poder y el bautismo de fuego, de purificación. Pero si tú no eres trasladado del mundo de las tinieblas y por posición puesto en el cuerpo de Cristo, sumergido, porque bautismo quiere decir sumergido en el cuerpo de Cristo, no has nacido de nuevo. Entonces no vas a entrar al cielo. Pero si esto sucede y no sucede en los otros bautismos, de todas formas, si estás en posición, en bautismo de posición en el cuerpo de Cristo, tienes entrada a la presencia del Señor, porque tú has nacido de nuevo, y lo que nosotros necesitamos para entrar en su presencia es el nacimiento en espíritu. ¿No es verdad? Como le dijo a Nicodemo. Vayamos a leer eso. Eso lo hemos leído muchas veces. Juan, capítulo 3. Juan 3. Juan 3, empezando en el 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Así que cuando naces de nuevo, eres trasladado por inmersión espiritual y por posición al cuerpo de Cristo. Entonces eso ya te da entrada a la presencia de Dios. Si no pasan los otros bautismos en tu vida, que deben de pasar, porque tú debes ir a... ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Los rudimentos, los fundamentos bien puestos para después progresar ¿a dónde? ¿A dónde? A la madurez. A la madurez. Entonces, los otros bautismos son el derecho de herencia de los creyentes adquiridos por Jesús al morir en la cruz. Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos, pero debemos ser bautizados por un espíritu en un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama eso? La iglesia del Señor. Ahora, ¿cuándo ocurre este bautizo? ¿Cuándo ocurre el primer bautismo? Que por ese bautismo ya tú tienes entrada al cielo. Aún si no te bautizas en agua y algo pasa en tu vida y no hay chance de que tú te bautices en agua, ni en bautismo de poder, ni en bautismo de fuego, este bautismo es el que te da la entrada a la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haya habido un arrepentimiento. ¿Y qué más? Y porque con arrepentimiento, ¿qué pasa? No sé, ¿y qué pasa? ¿Eres qué? Nacido de nuevo, hermano. Por el nuevo nacimiento. Lo único que tú necesitas para entrar al reino de Dios es lo que dice aquí. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte y tener la fe en Dios para entrar al reino de Dios. Ahora dice, ¿cuándo ocurre este bautismo? ¿Cuál bautismo? El bautismo del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, el bautismo de posición. Esto ocurre en la conversión cuando nacemos de nuevo. ¿Ok? Siempre que una persona sin Cristo se rinde a Él,
el Espíritu Santo entra en la vida de esa persona. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu de Cristo. Siempre que una persona se arrepiente de corazón de haber estado alejado de Dios, de vivir una vida completamente ajena a la voluntad de Dios, de vivir una vida sin conocimiento de que había un Dios que lo amaba, ese no puede entrar al reino de los cielos. Pero nosotros todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es su verdad de este bautismo? La verdad asombrosa de esta acción es que no es hecha de forma general. Este bautismo no es hecha en forma general, es muy específica, dada por el Señor. Cada nuevo cristiano es analizado y el Espíritu Santo entra en la vida de esa persona. La verdad asombrosa de esta acción es que no es hecha de una forma general. Cada nuevo cristiano es analizado y categorizado por el Señor y dado el sitio en el cuerpo donde más le convenga estar. El Señor te va a trasladar al cuerpo de Cristo y te va a poner en el lugar que Él sabe que tú debes estar. No es generalizado. Todo el mundo va a entrar y eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? No. Vuelvo a leer. Analicen, mediten. La verdad asombrosa de esta acción es que no es hecha de una forma general. Cada nuevo cristiano es analizado y categorizado por el Señor y dado el sitio en el cuerpo donde más le convenga estar. ¿Cómo ustedes creen que esto lo podemos refrasear? Cuando Dios te pone en un lugar específico, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay? Un propósito. Dios te pone en el cuerpo de Cristo y te categoriza dónde tú debes estar porque tiene un propósito específico en tu vida. ¿Me entiendes? En tu vida espiritual. No es en tu vida de gobierno de hombre. En tu vida espiritual Él te va a poner en el lugar del propósito que Él tiene para ti. O sea, todos entramos al cuerpo de Cristo. Todos estamos cambiando la posición, pero Dios te va a categorizar y te va a poner en el lugar que Él entiende que tú debes estar espiritualmente. Y eso se llama el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. Dios tiene un propósito diferente en cada uno. Dios quiere que cada uno sirva al Señor y que predique el Evangelio y que vaya y evangelice, pero también tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y es menester de nosotros encontrar qué propósito tiene Dios cuando yo fui bautizado y puesto en el cuerpo de Cristo. Si no sabemos aún qué propósito tiene Dios con nosotros, debemos de pedir al Señor que nos lo revele, porque Dios no nos mete a todos como si fuéramos un ganado en un lugar ahí puesto. Él tiene con cada uno de nosotros un propósito. Somos puestos en el cuerpo de Cristo por un propósito. Por eso es que, ¿cuál es la verdad de esto? Que Dios nos pone en el cuerpo de Cristo por un propósito. Hay que buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios? ¿Dónde quiere Dios que yo crezca? ¿Qué quiere Dios que yo arranque de mi vida? ¿Qué Dios quiere? Así que cada uno es puesto en este cuerpo con un propósito. Problemas serios pueden ocurrir cuando los creyentes se impacientan con el lugar que le ha sido dado e intentan cambiarlo ellos mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir la confusión, va a venir el desaliento, porque tú estás haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Deja que Dios te guíe. Pero para que Dios te guíe y sepas tú cuál es la voluntad de Dios, ¿qué debe haber en nuestra vida? Comunión con el Señor. ¿Y cómo tú tienes comunión con el Señor? Leyendo su palabra, porque en su palabra está el Espíritu y el Espíritu te va a guiar a toda verdad. ¿No es verdad? Tenemos un Espíritu que nos guía. Entonces, seguimos. ¿Qué debemos de aprender de este bautismo?
Bueno, deberíamos aprender, como lo hizo Pablo, a estar contentos sean cuales sean las circunstancias. Filipenses 4:11, vayamos allá. ¿Entendieron lo de propósito? Todos somos puestos, pero no ahí nos tira el Señor. No. El Señor no nos coge y nos tira y nos pone ahí en esa posición y haz tú lo que tú quieras. No. Dios te pone un propósito, pero tienes tú que indagar, tienes tú que preguntar, tienes tú que pedirle al Señor qué quieres que haga. Y a veces, ni tan siquiera preguntando, el Señor te va guiando por el río del Espíritu. Y te va alumbrando tu entendimiento por el poder del Espíritu Santo, y tú vas a ir por ese río y vas a decir, wow, acá es donde el Señor me ha puesto. Es aquí donde Dios quiere que yo esté. A veces nosotros ni lo descubrimos, pero el Señor, que es tan bueno con nosotros y ve el interés de nosotros en agradarle y en hacer su voluntad, nos va guiando por ese río del Espíritu. A veces cierra puertas, a veces abre puertas, a veces nos saca de un lugar, nos pone en otro lugar, nos quita un pensamiento, nos pone otro pensamiento. Deja guiarte por el Señor, pero oye su voz. Dice que nosotros somos sus ovejas y oímos su voz, pero si somos sus ovejas y no oímos su voz, nos vamos a perder, ¿verdad? Como la oveja perdida. Entonces, deberíamos aprender como lo hizo Pablo, al estar contentos, sea cuales sean las circunstancias. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Y ese Filipenses 4 es maravilloso. Ustedes deben de leerlo, hermano, deben de leerlo. Deben de leerlo porque es maravilloso. Solo el Señor Jesús, que es la cabeza del cuerpo, puede cambiar la función del individuo o incluso la función del cuerpo entero si es necesario. Solamente el Señor puede cambiar la posición, don de Dios y el propósito de tu vida si es necesario. Si es necesario. ¿Qué necesitamos hacer después que hemos introducido en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se llama este bautismo? ¿Cómo se llama este bautismo? Sí, es de posición, pero ¿cómo se llama? Bautismo en el cuerpo de Cristo, por posición, pero se llama bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos escucharle a Él e ir donde nos diga que vayamos y hacer cualquier cosa que nos diga que hagamos. Y lo hacemos. No todas las veces, ¿por qué? ¿Alguien me puede dar un por qué? Porque no hay comunión. Si no hay comunión no podemos oír al Señor. Si estamos tan ocupados en nuestra vida privada, en nuestra vida propia, vamos a decir más bien propia, porque ya la vida de nosotros no es propia, hermano. Métanselo en la cabeza. La vida de nosotros le pertenece al Señor. Ya nosotros no tenemos vida propia. Ya eso se llama individualismo y el Señor no quiere que nosotros seamos individuales, sino que seamos colectivos en un cuerpo, en una familia que Dios nos ha puesto por el bautismo en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo por posición. Ahora, ¿qué debe haber en un creyente nacido de nuevo? El compromiso con la iglesia local. El Señor te va a poner en una iglesia, en un lugar donde tú crezcas espiritualmente, donde tú recibas la palabra de Dios, donde tú puedas funcionar. Ahí estamos chuecos. Venimos, participamos, pero casi no funcionamos. Pues ese no es el propósito del Señor. El Señor quiere que pertenezcamos a una iglesia que Él nos ponga para que crezcamos y para que funcionemos en el cuerpo de Cristo. El compromiso con la iglesia local y el cuerpo de Cristo universalmente es esencial porque hemos sido bautizados por un espíritu en este cuerpo. Nunca más nos sentiremos muy solos, ¿verdad? Porque siempre tenemos una familia en el Señor cuando hay verdaderamente un cuerpo
sano. Porque hay veces que hay cuerpos que no están sanos porque lo que han recibido o de lo que están comiendo tiene levadura. Y si tiene levadura, un poco de levadura, como decía el pastor el domingo, poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Entonces el cuerpo no crece sanamente, crece con indigestión, diría yo. Pero cuando hay un cuerpo sano, entonces podemos verdaderamente hacer cualquier cosa que Él nos haya dicho que hacer. ¿No es verdad? Si que demos gracias a Dios por el cuerpo de Cristo que sea sano, que sea doctrinalmente guiado por el Espíritu Santo, que hay una palabra para que tú crezcas, no para que tú mengues, para que haya una palabra de verdad y no de mentira, ni un falso evangelio. Démosles gracias al Señor por eso. Yo le doy gracias. ¿Qué debe hacer un creyente nacido de nuevo? Pues compromiso con la iglesia local. ¿Qué necesitaremos para avanzar después que hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo ¿cómo? Por posición. Por posición. Necesitamos el cuerpo de Cristo y somos necesitados dentro de él. Nosotros necesitamos estar en el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar en una congregación donde el cuerpo de Cristo tú seas necesario y sea tú necesario para ellos. Eso se llama perfectamente coinonía. Eso se llama coinonía. Cuando tú eres necesario para tu congregación o para el cuerpo de Cristo donde Dios te ha puesto, y cuando tú eres necesario y cuando ellos te necesitan a ti y tú los necesitas a ellos. Eso se llama perfecta unidad. Qué lindo es saber que estamos en una perfecta unidad, que somos necesitados y que nosotros necesitamos. O sea, es recíproco. Así es como debe ser. No hay independencia en el reino de Dios, sino interdependencia. O sea, interdependencia, no hay independencia. Ya tú después que eres bautizado en el cuerpo de Cristo, ya tu vida individualista debe de cesar, porque tú perteneces a otro reino. Ya tú no eres del reino de Satanás, tú perteneces al reino de Dios. Y las leyes espirituales en el reino de Dios no tienen que ver nada con las leyes del mundo. Tenemos que aprender que ya no somos individualistas, que ya no somos independientes. Al contrario, somos interdependientes. Necesitamos unos de los otros. Necesitamos uno de los otros. Todo esto es por consecuencia del bautismo. ¿A dónde? De posición. ¿Y cómo se llama? Bautismo en el cuerpo, hermano. Bautismo por el Espíritu en el cuerpo. Exactamente. Todos nos necesitamos unos a los otros para que el cuerpo sea la plena expresión de Jesús como Dios pretende que sea. Todos necesitamos funcionar porque el cuerpo no puede funcionar plenamente sin nosotros. Si no hay una unión entre interdependencia, o sea, ya yo no soy dependiente, ya las leyes que rigen en mí es del reino de Dios. Las leyes del reino de Dios son diferentes a las leyes del mundo. Las leyes del mundo dice egocentrismo, dice yo soy, yo quiero, yo voy. Ya nosotros no es ni yo voy, ni yo quiero, ni yo soy. Somos uno en Cristo Jesús. Me acuerdo que ¿cómo se llama? Decía, somos uno. Decía siempre, somos uno. Y es verdad, somos uno. Ya hay interdependencia, ya no hay dependencia. El que no se sienta en esa interdependencia todavía está luchando con muchos problemas. Necesitan entender las leyes del reino de Dios. Nada que ver con las leyes del mundo. ¿Cómo se llamaba? Amaro. Amaro decía, somos uno.
Muchos de ustedes no lo conocieron. Amaro era del Book Café. Cada miembro es importante, dice el Señor. Cada miembro tiene un propósito en el cuerpo de Cristo. Él no nos tiró ahí como ganado. Él nos puso un propósito a cada uno. Qué lindo es saber que Dios tiene un propósito en mi vida. Qué lindo es saber eso, ¿verdad? No, Él no se queda a la mitad. El cuerpo de Cristo es un lugar de seguridad. Hermanos, esto es verídico. El cuerpo de Cristo es un lugar de seguridad. Los cristianos deberían ser la gente más segura de la tierra. Son partes de un cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza y ama y se preocupa por él. Así que nosotros deberíamos de ser las personas más seguras de la tierra. Porque Jesucristo es nuestra cabeza y pertenecemos a un cuerpo que está en el reino de Dios y no en el reino de Satanás. Así que por tanto esa seguridad debe estar implicada en nuestra vida, por implicación, por ser hijos de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 5, del 23 al 32. Vamos a ver qué habla aquí el Señor sobre el cuerpo de Cristo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Gloria a Dios. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué lindo sería que esto fuera de verdad una práctica absoluta. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, porque el hombre debe ser cabeza, debe ser instructor, debe ser proveedor, debe ser apoyador, debe ser todo lo que debe ser si es un hombre llamado al cuerpo de Cristo. Si es un hombre que no ha conocido a Dios, imposible que esas leyes estén en este hombre. Más bien nosotros somos la ayudadora idónea, a pesar de, a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor aquí hace una comparación entre lo que debe ser un hombre de Dios en su casa, con su esposa, y quien es Cristo con la iglesia, ¿ok? A fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí está haciendo una comparación Pablo de un hombre, como ya dije, sujeto a las leyes del reino de Dios, comparado con cómo es que Jesús mira a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero claro, cuando hay diferencia espiritual de dos mundos, es un poco difícil, muy difícil. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si hay un hombre sometido a Dios, el respeto viene por espontaneidad. No hay batalla, porque hay intercomunicación. No hay independencia, hay interdependencia. Hay una comunicación perfecta, como Cristo lo quiere, con su iglesia. Él pone un ejemplo natural para que pudiéramos entender cuál es el propósito de Dios, si vemos eso, si entendemos eso bien.
Ok. Entonces, tenemos también la seguridad el uno del otro, pero necesitamos vivir en lo bueno del cuerpo para poder participar de esta seguridad. Si nos mantenemos separados, entonces no podemos esperar el beneficio. Tiene que haber una unión de Cristo y el cuerpo, porque si hay separación, no hay beneficio. Los nombres dados a la iglesia pueden ayudarnos a comprender la seguridad que puede proveer para nosotros los creyentes individuales que somos los componentes de esta iglesia. Somos creyentes individuales, pero componentes de esta iglesia en interdependencia con el cuerpo de Cristo. No dependencia, interdependencia. Necesitamos ser introducidos al cuerpo de Cristo porque somos parte de Él y nuestro futuro depende de Él. Nombre dado a la iglesia, referencias bíblicas, características y atributos que Él implica. La iglesia de Dios, frecuentemente designada así, la iglesia es de Dios, no es nuestra. Si quieren, cojan la hojita para que vayan siguiendo. Edificio, él llama también a la iglesia edificio. 1 Corintios 3:9. Efesios 2, del 19 al 22, ahí está el orden, la estructura y el propósito de la iglesia. No lo voy a leer porque si no, no vamos a terminar. Esposa, Apocalipsis 21:9. En 2 Corintios 11:2, ahí está explicado el amor, la dedicación y la unión con esta esposa. Cuerpo, Corintios 10:17. En Romanos 12, de 4 al 5. En Efesios 2:16. En Efesios 4:4. En Colosenses 3:15. Hay una función, comprensión e interdependencia de unos con los otros porque están todas las escrituras. Por favor, lean las escrituras. Tomen su tiempo. Tomen tiempo para la palabra de Dios, para que esto pueda hacerse verdad, rema en nuestro espíritu. Familia, ya la iglesia la llama familia. Efesios 3:15, relación, orden, participación, vivir juntos sin fingimiento y disciplina. Porque en la familia tiene que haber disciplina, ¿no es verdad? Nosotros somos una familia en el cuerpo de Cristo y tiene que haber no fingimiento, tenemos que participar, tenemos que aprender a vivir juntos y tenemos que tener disciplina como familia. Rebaño, somos un rebaño. 1 de Pedro 5:2. Hechos 20:28, ahí habla de seguridad como un rebaño, alimentación, porque el rebaño tiene que alimentarse. En un rebaño hay seguridad porque estamos cuidados por el pastor. Hay una dirección y defensa. Así que el cuerpo de Cristo es un rebaño. ¿Por qué? Porque Dios te alimenta, te da seguridad, te da dirección y te defiende. Por eso nos llama rebaño, como el pastor con las ovejas. Somos el candelero de oro. ¡Qué lindo! ¡Wow! Somos el candelero de oro para el Señor. Dice en Apocalipsis 1:20, ahí hay luz, seguridad y protección contra las tinieblas. ¡Wow! En la iglesia hay seguridad, protección y hay una protección contra las tinieblas porque somos el candelero de oro del Señor. Nos llama iglesia, candelero de oro. Somos labranza de Dios. 1 Corintios 3:9. ¿Por qué? Porque hemos nacido para producir y ser fructíferos. En una labranza se cosecha y después se recoge fruto, ¿verdad? Nosotros somos labranza de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacer producir frutos en nosotros. Somos colaboradores de Dios. Hermano, qué gran nombre tenemos. Todos estos nombres somos nosotros. Somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9, porque tenemos responsabilidad y privilegio. Las dos cosas. Qué lindo. Somos colaboradores de Dios porque tenemos responsabilidad, pero también tenemos privilegio. Somos lo mejor del mundo. Llamados por el Señor. En este cuerpo de Cristo nosotros tenemos seguridad. ¿Qué somos? También somos el monte del Señor. Isaías 2:3. Hay solidaridad, fortaleza y majestad. En un monte, ¿qué es lo que hay? Solidificación, ¿verdad? Cuando es un monte hay fortaleza, ¿verdad? Hay majestad, ¿verdad? Un monte cuando tú lo ves
es una majestad que Dios ha creado. Así nos llama el Señor. Somos monte del Señor porque somos solidaridad, somos unidos, somos fortaleza y tenemos majestad delante de su presencia. Y somos columna. Primera de Timoteo 3:15. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay estabilidad, apoyo y verdad. Una columna te da estabilidad, una columna te da apoyo y es un baluarte. ¿Ok? Qué lindo. Todos esos nombres somos nosotros. Pero el que más me gustó es el candelero de oro. Brillamos delante de la presencia del Señor. Wow. También me gustó mucho el rebaño. Porque sé en quién he confiado, cómo Él puede cuidarnos, cómo Él puede protegernos, cómo Él puede alimentarnos y cómo Él puede defendernos. Porque somos su rebaño. Qué belleza, ¿no? Todo eso somos nosotros. Si las personas supieran quiénes somos, por eso es que tenemos que ser, somos los más seguros en la tierra. Somos la niña de sus ojos. Bautismo en agua. El bautismo en agua es un bautismo del creyente. Ahora ya vamos a pasar del bautismo en el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar ahora del otro bautismo, el bautismo en agua. Es el bautismo que es un acto físico, ¿verdad? Si tú no te metes en el agua, no eres bautizado en el agua. No es que esto no te deje entrar al reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios, ¿qué tiene que pasar? Nacer de nuevo. Y eso te pasa al reino de Dios, que no es más que el bautismo en el cuerpo de Cristo, por posición. ¿Están entendiendo? Bautismo en agua es un bautismo de creyente y es un acto físico. Tienes que físicamente entrar a las aguas. Se expresa. ¿Y qué expresa este bautismo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque expresa una verdad espiritual. En el bautismo de agua decimos en realidad que compartimos con Cristo el hecho de su muerte y resurrección. Porque así mismo como somos bautizados y morimos a nuestro viejo hombre, no es que si no te arrepientes tus pecados van a ser limpios. No, es que ya después que te arrepentiste y naciste de nuevo, entonces simbólicamente entras en las aguas y cuando sales es como si resucitaras simbólicamente. Es una expresión de una verdad espiritual física. Obviamente la persona bautizada no muere el pecado como lo hizo Jesús cuando fue bautizado, según las Escrituras, sino que nos da un testimonio público el hecho de que se está valiendo de la obra de Cristo. Como Cristo murió al pecado, por tanto, Él ahora muere simbólica. Nosotros morimos simbólicamente al pecado. Al entrar en el agua y ser completamente sumergido, es simbolizado el entierro de la vieja naturaleza pecaminosa. Pero acuérdense que es simbólico, porque ya tiene que haber pasado antes de entrar a las aguas. El primer bautismo es en el cuerpo de Cristo por el arrepentimiento de obras muertas y por la fe en Dios, que son las dos primeras ¿qué? ¿Qué son estas dos? ¿Las dos primeras qué? Las dos primeras doctrinas de Cristo. Si no hay arrepentimiento y la fe en Dios, el bautismo en agua de nada vale. Fíjate que es la tercera doctrina. Va por orden. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Ok. Esta naturaleza es dejada debajo del agua y la persona es entonces simbólicamente resucitada a la nueva vida en Jesús. Declara que vivirá para Jesús como un discípulo. Con Cristo estoy, dijo Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que una vez que nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo, entramos al bautismo de las aguas. Y entonces somos discípulos. La persona que es bautizada literalmente se pone de acuerdo con Dios en que está muerto en Cristo a los principios del pecado y muerte. Y ahora está vivo con Cristo para Dios, simbólicamente. El bautismo es un acuerdo por voluntad propia con Dios acerca de los efectos de la muerte de su Hijo.
nosotros de buena gana, alegremente y con gozo, nos asociamos con la obra redentora del Calvario. ¿Por qué por inmersión total? ¿Por qué tiene que el hombre entrar completamente entero a las aguas? La palabra griega para bautismo es baptizo, que significa bañar o sumergir. La palabra se usaba para describir la inmersión total en un trapo en tinte. Eso es lo que quería decir. Inmersión total, como un trapo de tinte cuando uno lo quiere teñir, tienes que emergerlo completamente. Cambiar, exacto. Juan el Bautista bautizaba en el río Enón porque había mucha agua allí. Por eso él bautizaba. Eso está en Juan 3:23, lo cual indicaba inmersión total. Él bautizaba para arrepentimiento de pecados. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aún Cristo no había muerto y resucitado. Por tanto, el bautismo en agua ahí representaba la vida dejada del pecado. Hasta Jesús tuvo que entrar en las aguas porque estábamos en el pacto antiguo. Aún no había nacido, no había venido el pacto nuevo. La razón principal es que solamente la inmersión total puede simbolizar propiamente el entierro, es decir, una tumba acuosa de agua. Romanos 6:4, Colosenses, vayamos allá, Romanos 6:4. No, ese es 1 Corintios 3:16. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en agua? Esto es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si tú tienes la oportunidad de entrar en el agua de bautismos, debes de hacerlo por obediencia, empezando por ahí? Porque es un mandamiento de Jesús. Mateo 28:19. Porque es la señal de una buena conciencia hacia Dios. Si las personas no quieren bautizarse, aún hay cosas ahí que hay que dejar. Personas que vienen a la iglesia mucho tiempo y le preguntan, ¿quieres bautizarte? Y todavía ni entienden por qué. Porque no vienen a las clases, porque no oyen la palabra, porque no estudian. ¿Por qué debemos de ser bautizados en agua? Porque Jesús mismo fue bautizado y es nuestro ejemplo. Es una doctrina fundamental en la iglesia primitiva. Están todos los versículos ahí. Hechos 2:41, Hechos 10 del 47 al 48. El bautismo en agua simboliza el lavamiento o limpieza. Vayamos a Hechos 22:16. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente en Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. No, 22:16. No, leí mal. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es Pablo, cuando fue llamado por el Señor. Esto es solamente un símbolo, como de hecho que somos limpiados por la sangre de Jesús y somos limpiados por la palabra de Dios. Sí que somos limpiados por la sangre de Jesús. ¿Y por qué más somos limpiados? Por la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 15:3. Juan 15:3. Sí que por dos cosas somos lavados. Por la sangre de Cristo, que somos lavados de todo pecado, y por su palabra, ¿para qué? ¿Somos lavados a dónde? ¿Qué lava la palabra en nosotros? El Espíritu. ¿Qué lava la palabra en nosotros? La mente. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo para limpieza de pecado, pero la palabra nos lava nuestra alma. Nuestra alma. Por eso somos lavados por dos cosas. Juan 15:3. Ahí está. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué lindo.
Sin embargo, nuestro lavamiento, limpieza de pecados se simboliza o es atestiguado en el bautismo de agua. Es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior. Expresa nuestra identificación con Jesús. Lean en la casa Romanos 6, del 1 al 11. El bautismo en agua es una confesión múltiple. El cielo, nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15. La iglesia, que somos parte de ella. El mundo, que hemos terminado con él. El diablo, que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Dios. En el bautismo en agua nos identificamos con la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que el bautismo en agua es una confesión múltiple. El cielo, la iglesia, el mundo, el diablo, y nos identificamos con la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesús. El cielo, nuestra creencia en la muerte y resurrección de Jesús, 1 Corintios 15, de 3 al 4. La iglesia, porque somos parte de ella. El mundo, porque hemos terminado con él. El diablo, que hemos terminado con él y nos hemos trasladado al lado de Dios. Así que todo esto es una confesión múltiple cuando entramos al bautismo de las aguas. La próxima semana continuaremos con esta lección porque no hemos terminado. Es un poco extensa, por eso hoy no pude terminar, pero que Dios me los bendiga. Lean las Escrituras, busquen las Escrituras, lávense con la palabra, porque la palabra nos lava nuestra mente. Y por eso podemos ser renovados por el poder de la palabra. Dios me los bendiga. Amén.